Hola, buenas tardes. Luis, ¿cómo estás, Leiber? Vamos a trabajar hoy una serie de términos que van a estar referidos. Ya vamos a segundo para quitar, silenciar a... 16. y- ok. Como les venía diciendo, el asunto que vamos a tratar hoy tiene que ver con una serie de términos que el enfoque sistémico incorpora a, digamos, lo que es la teoría general de sistemas y que de alguna manera nos ayudarán a entender todo lo que tiene que ver con el enfoque sistémico. Por ello vamos a empezar los voy a compartir una pantalla donde está los términos, se los voy a ir explicando. La idea de irles explicando cada uno de estos términos es que luego para la dinámica ustedes van a hacer una parte A y una parte B en la que de cada uno de estos términos tendrán que dar un ejemplo por separado y luego mm, seleccionar un sistema y el sistema que seleccionan tienen que considerar si cumple o no con ciertas características del término, ¿no? Es un poco lo que vamos a hacer a nivel de esta dinámica. El primer término que trabajaremos es la adaptabilidad. La adaptabilidad es la facilidad que tienen los sistemas para modificar su funcionamiento en función de los cambios que se presenten en el entorno o en el medio ambiente. Es como la capacidad que tienen los sistemas de adecuar eh, cambios del entorno a cambios que van a ellos a generar para poder seguir en ese ambiente o en ese sistema. Muchos de los procesos de adaptabilidad tienen que ver con esa intención de perdurar y de mantenerse útil y que los sistemas de alguna manera intentan que la vida útil o el tiempo en que ellos pueden seguir funcionando sea lo más prolongado posible. De allí que la adaptabilidad la podemos ver en muchos sistemas. A nivel tecnológico podemos pensar que la adaptabilidad puede surgir, por ejemplo, podemos tener sistemas que trabajen con múltiples monedas, en donde yo no voy a manejar una única moneda, sino puedo manejar varias monedas. Entonces, la adaptabilidad de ese sistema es que en función del país donde se instale o de las normas de ese país, pudiera trabajar una o más monedas. Por ejemplo, en Uruguay, los sistemas administrativos gestionan sus datos o en soles o en dólares. Es decir, que el sistema se puede adaptar para una forma de moneda o la otra. Bien, y allí estamos en presencia de un ejemplo de adaptabilidad. Centralización. Los sistemas altamente centralizados son aquellos en los que la decisión está en un único elemento. Es decir, toda toma de decisión va a estar en un elemento que se encarga de dirigir y de tomar la decisión de las acciones que va a tomar el sistema. Allí hablamos de centralización. Nosotros, el cuerpo humano, es un sistema netamente centralizado, porque a nivel de nuestro cerebro se encuentran todos los elementos para que los demás componentes del cuerpo actúen o reaccionen ante ciertas indicaciones que el cerebro les va a dar. Y descentralización es todo lo contrario. Se refiere a que la toma de decisión ya no está en un único elemento, sino en múltiples elementos. La descentralización nos va a llevar a que la decisión está en diferentes instancias dentro de una unidad. Por ejemplo, la universidad funciona de manera descentralizada, donde los departamentos,
los decanatos y los mismos vicerrectorados funcionan de manera descentralizada y cada uno de ellos trabaja de manera autónoma o, digamos, solo siguiendo ciertas reglas o normativas generales de la organización, pero tienen criterios de decisión independientes. Algunas decisiones son de manera independiente, por lo que podemos decir que la universidad funciona de forma descentralizada. Cibernética. Es un término acuñado netamente en el enfoque sistémico y tiene que ver con la autorregulación a través de procesos automáticos. Y en este caso, la cibernética es esa ciencia que se encargó de generar servomecanismos que autorregularan su funcionamiento. Muchos de estos servomecanismos se dieron origen en la Segunda Guerra Mundial, cuando los radares tenían que diagnosticar o ver dónde estaba la ubicación de los aviones con la finalidad de que la artillería antiaérea pudiera derribarlos. Entonces, se creó un servomecanismo que, digamos, se adaptó a la batería antiaérea, el radar, de manera de que eh, la ubicación del avión era detectada por el servomecanismo del radar y en este caso apuntaba y solamente las personas lo que hacían era accionar la batería antiaérea. Entonces, desde esa fecha se ha venido evolucionando. Hoy ya vemos robots muy automatizados con facilidades de movimiento bastante especializados, pero que aún no llegan a, por supuesto, hacer lo que hace el ser humano. Bien. Complejidad. La complejidad es un término que nos refiere a un sistema y su, digamos, eh, su tamaño, pero no un tamaño netamente cuantificado, sino más bien cualificado. Cuando hablamos de complejidad, hablamos de que son sistemas donde los elementos que contiene son muchos y que dichos elementos interactúan entre sí. Los niveles de complejidad hacen que un sistema sea más difícil de, digamos, de entender y a veces de poder mantener, ¿no? Entonces, la complejidad va en la cantidad de elementos de un sistema y el grado de interacción que tienen esos elementos. Ejemplo de ello, un cohete. Un cohete, digamos, que transporte eh, aeronautas es un sistema muy complejo. Bien. Conglomerado. Es todo lo contrario. Cuando hablamos de conglomerado, es una disposición de elementos, pero que no existe interacción entre ellos, porque no hay un objetivo común. Entonces, un conglomerado, podríamos pensar, un grupo de personas que están, no sé, en una parada de autobús y que están allí reunidos y que de alguna manera cada quien tiene su propio objetivo. Tal vez unos van con una ruta, otros van con otra, pero es un conglomerado de personas que no tienen un objetivo común. Eficacia. Al hablar de eficacia, hablamos de eficacia y eficiencia de manera conjunta. ¿Por qué de manera conjunta? Porque la eficiencia tiene que ver con optimizar los recursos, tratar de hacer un ahorro de los recursos que nos han asignado. Mientras que la eficacia intenta es buscar o alcanzar los objetivos que nos asignaron. Por ello que mientras seamos eficientes y eficaces, vamos a ser altamente productivos. Pero la eficacia no garantiza la eficiencia o la eficiencia no garantiza la eficacia. Son dos cosas diferentes. Alguien puede ser eficaz pero no eficiente. Es decir, alguien logra los objetivos pero utiliza muchos recursos. Pero también alguien puede ser eficiente y no eficaz. Es decir, alguien puede ahorrar muchos recursos pero no logra conseguir los objetivos. Entonces, la eficiencia y la eficacia son elementos que miden el uso de los recursos o la efectividad que tuvieron en alguna meta u objetivo. La efectividad se mide en función de valores cuantificados.
Es como, digamos, la nota. Yo puedo decir que mi récord académico es de 6.5. Allí estoy midiendo una efectividad. ¿Qué efectividad he tenido con respecto a la formación académica que he venido trabajando en la universidad? La productividad. La productividad nos va a dar una relación de eh, los recursos que utilizamos para conseguir ciertos productos. Es decir, la cantidad de elementos que yo tengo entre la cantidad de recursos que he utilizado, eso me mide la productividad. Es una relación. Si yo produzco 10 carros y utilizo $10,000, entonces eso me va a dar una productividad. Ahora, si yo produzco los mismos 10 carros, pero eh, utilizo $100,000, por supuesto la productividad va a ser menor, por lo que la productividad es la relación entre lo obtenido versus lo gastado, y allí me da una relación. Mientras la productividad, digamos, sea mayor, pues es más beneficioso para la persona que lo está, que está generando esa productividad. Equifinalidad. Equifinalidad se refiere a un término de a través de diferentes caminos obtener el mismo resultado. Si yo les pido a ustedes, vamos desde el edificio A al edificio B o del edificio C al edificio A, algunos agarran diferentes caminos. Algunos agarran por la biblioteca, otros se van por las caminerías y otros se van a través del edificio B. Pero todos vamos a llegar al edificio A. Es decir, todos tenemos la misma finalidad, pero lo hacemos de una manera diferente, de una forma diferente. Allí estamos en presencia de equifinalidad. Homeostasis. La homeostasis viene más de un ámbito biológico y tiene que ver con la capacidad que tienen los sistemas para adaptarse a cambios que surgen en el ambiente, pero esos cambios son temporales. Es decir, cuando nosotros como cuerpo nos da frío, sucede que la piel se nos pone como piel de gallina, y es que los poros se están cerrando para evitar que haya escape de calor, de manera de mantener el cuerpo caliente. Pero ¿qué sucede cuando nos da calor, cuando tenemos calor? Al contrario, los poros se abren y empezamos a sudar como un mecanismo de que la brisa que le pueda dar al cuerpo baje la temperatura. Entonces el sudor lo que nos ayuda es a que el cuerpo mantenga una temperatura no tan alta, sino más bien la disminuya. Y esos son mecanismos homeostáticos de control. La homeostasis es la capacidad de los sistemas para activar mecanismos que le ayuden a mantener y a regular su estado. Bien. Recursividad. Esto lo han visto incluso a nivel de lo que es lenguaje de programación. Cuando hablamos de una función recursiva no es más que aquellas que se llaman a sí mismas, que de alguna manera ellas logran accionarse a sí mismas y que es un proceso en el que vuelve otra vez a activarse. Podemos decir que el ciclo del agua es un ciclo recursivo. ¿Por qué? Porque el agua a través de las nubes, llueve en las montañas, se va a los ríos, de los ríos a los mares, y luego del mar vuelve otra vez al ciclo de la nube para empezar otra vez la recursividad de ese sistema. Eso también lo podemos llamar sistemas cíclicos, pero la recursividad es esa facilidad de autoinvocarse, por decirlo de alguna manera, que tienen los sistemas. Emergencia. ¿Cuándo decimos que un sistema está en emergencia? Cuando existe una condición que pueda afectar su vida. En este caso, la emergencia se puede dar cuando una persona es lastimada o es afectada en un accidente donde puede tener una lesión que le va a repercutir en su vida. Entonces, la emergencia es una condición que pueden sufrir los sistemas y que de alguna manera va a afectar el que logre mantenerse incluso al punto de que muera dicho sistema o que deje de existir. Entradas y salidas. Lo hemos hablado en las anteriores clases, en la primera, en donde hablamos de que un sistema
tiene entradas y salidas. Y entrada se refiere a la materia prima requerida por el sistema para poder operar, y la salida a los resultados que genera el sistema. Como entrada, si hablamos de una fábrica de zapatos, vamos a tener las suelas, el cuero, y como salida, los zapatos en sí. ¿Bien? Proceso. Proceso se refiere a las actividades que tienen los sistemas para la conversión de la materia prima y generar los resultados que esperamos de ese sistema. Entonces, el proceso, podríamos decir que una fábrica de zapatos tiene que cortar la goma de las suelas, tiene que cortar el cuero, tiene que hacer diseños de sus modelos de zapatos, y con todo ello va a generar una serie de tareas o actividades para llevar a cabo la construcción o fabricación de un zapato. Y por ello, el proceso se refiere a todas esas tareas internas de los sistemas para convertir la materia prima en una salida. Retroalimentación. La retroalimentación es cuando las salidas de los sistemas se convierten en entradas. Y es que la retroalimentación muchas veces se hace como una especie de verificación de la calidad de lo que se está generando. Por ello podemos hablar de una retroalimentación positiva o una retroalimentación negativa. La retroalimentación positiva se refiere a los resultados que generó un sistema han sido favorables, han sido positivos, y que hace el sistema reforzar las cosas que viene haciendo. Mientras que la retroalimentación negativa es los resultados de un sistema son malos y el sistema tiende a cambiar su actitud o sus tareas para poder cambiar y mejorar los resultados. En este ejemplo le voy a poner, supongan que ustedes en el semestre pasado obtuvieron muy buenas notas. Si quieren mantener su récord académico, lo que tienen es que seguir haciendo lo que vinieron haciendo el semestre pasado. Pero si al contrario, el semestre pasado salieron muy mal, obtuvieron muy malas notas, entonces con mantener la misma actitud del semestre pasado no van a mejorar sus notas. Tienen que cambiar todo lo que venían haciendo para que sus notas vuelvan a ser las esperadas. ¿Ven? El éxito se refiere a una condición en donde el sistema logra el objetivo, logra lo que se ha planteado. Allí hablamos de sistemas exitosos. Por ejemplo, cuando logramos pasar una materia, estamos siendo exitosos en ese sentido. Límite. El límite son los elementos muchas veces no físicos que nos permiten diferenciar qué está fuera y qué está dentro de nuestro sistema. Como límite pudiéramos pensar en las fronteras de un país, donde las fronteras a veces son ríos o demarcaciones que se hacen para indicar qué está fuera de un país y qué está dentro de un país. Por eso hablamos de zonas limítrofes, donde se establecen la frontera de un país. Isomorfismo y homomorfismo. El isomorfismo se refiere a sistemas que no son iguales en sus características físicas, pero tienen comportamientos similares. Por ejemplo, una red eléctrica y una red de agua. Las redes de agua normalmente tienen un manejo que depende de la gravedad o depende de ciertos elementos como los diámetros de la tubería para poder dar un comportamiento de esa red de agua. Pero las redes eléctricas tienen comportamientos similares si hacemos que, por ejemplo, una red eléctrica para hacer una símil de una montaña en una red hídrica, pudiéramos pensar en que yo voy a colocar una resistencia y en este caso el voltaje o la corriente que le llega a una red eléctrica por un canal va a verse disminuido por esa resistencia. Y sería igual como ocurriera con una red hídrica en donde llega una tubería, pero si tiene que subir una montaña, el agua para subir esa montaña necesitará de cierta presión para poder dar el abastecimiento de agua a otro sector. Entonces, las
los sistemas eléctricos y las redes eléctricas y las redes hídricas no son iguales, son muy diferentes, pero tienen un comportamiento similar. Allí hablamos de isomorfismo, mientras que el homomorfismo se refiere cuando son de forma similar, pero tienen comportamientos diferentes, ¿sí? Pudiéramos pensar donde un caballo o una cebra tienen características similares, son similares en su forma, pero en su comportamiento son muy diferentes. El rango, cuando hablamos de rango, nos referimos a los posibles valores que pueden tomar ciertos sistemas y el rango de comportamiento en el que él va a actuar. Muchas veces nosotros cuando hacíamos los problemas de matemática nos daban para las funciones un rango y el rango se refería a en qué conjunto de valores esa función podía funcionar de manera correcta. Eso es un ejemplo de rango. ¿Bien? Permeabilidad e impermeabilidad. Resulta que los sistemas tienen un nivel de intercambio con el medio ambiente. Ese nivel de intercambio es la permeabilidad o la impermeabilidad. Cuando hablamos de sistemas altamente permeables, estamos diciendo que son sistemas abiertos, mientras que sistemas que son impermeables, hablamos de sistemas cerrados. Homomorfismo, perdón. Estructura. La estructura es un componente de los sistemas que le permite generar una base que, una base que le permite disponer y organizar sus elementos. Ejemplo, el cuerpo humano, la estructura del cuerpo humano es su esqueleto, el sistema óseo. ¿Por qué? Porque el esqueleto le ayuda a darle el soporte requerido a todo el cuerpo para mantener los diferentes elementos en su disposición. Entonces la estructura es ese soporte que tienen los sistemas para organizar físicamente sus elementos. O lógicamente, no necesariamente puede ser físico. Integración. Cuando hablamos de integración, los sistemas muchas veces tienen que complementarse con otros sistemas. Y es de que, por ejemplo, si yo voy a un automercado y estoy comprando, la cajera tiene un sistema donde registra la venta, pero cuando va a realizar el pago, ella va a accionar un punto de venta para procesar el pago a través de una tarjeta. En este caso, pueden haber sistemas integrados donde la caja de forma automática es quien hace el enlace para llamar al banco y verificar que la persona tiene la disponibilidad para realizar el pago de esa compra. Entonces, estamos hablando de sistemas integrados, el sistema de caja con el sistema bancario. Estabilidad. La estabilidad no es más que la capacidad que tienen los sistemas para mantenerse equilibrados y que de alguna manera ofrece una estabilidad. Un sistema desequilibrado no va a permitirle a un sistema mantenerse. Es como, digamos, una bicicleta. Cuando una bicicleta está en equilibrio, bueno, cuando logra mantener, digamos, el sistema que no va ni para un lado ni para el otro, digamos, no se cae ni a un lado o al otro, sino que mantiene una estabilidad que le garantiza su funcionamiento en un ambiente físico, ¿bien? La escalabilidad. Cuando hablamos de sistemas escalables, la escalabilidad es un poco la capacidad de los sistemas para ajustarse a diferentes tamaños o a diferentes circunstancias que podamos tener en algún momento. La escalabilidad es con respecto a los volúmenes y un volumen de capacidad que puede tener ese sistema. Por ejemplo, eh, un supermercado pequeño o la bodega de la esquina de nuestro sitio donde vivimos,
de seguro no podrá atender, no sé, a 100 personas de manera simultánea. Pero si nos vamos, por ejemplo, a un supermercado como el Garzón, sí tiene capacidad para atender a 100 o a más personas. Entonces, podemos decir que la bodega de la esquina es un sistema con una escalabilidad muy baja, ya que no se adapta a altos volúmenes de usuarios, mientras que el Garzón sí tiene una escalabilidad muy alta, porque puede atender o a una persona o a 100 personas de manera simultánea. Independencia. Independencia se trata de la capacidad que tienen los sistemas para que sus elementos, si son afectados, en qué grado de afectación vaya a verse los otros elementos del sistema. Es algo así como cuando yo tengo unas fichas de dominó y las he colocado una al lado de la otra. Si yo tumbo una de las fichas, ¿qué ocurre? La ficha que yo tumbe va a repercutir y va a afectar a las demás. Es lo que llamamos el efecto cascada o el efecto dominó, donde afectar a un elemento repercute en los demás. Los sistemas que son muy independientes no tienen ese efecto. Es decir, que yo puedo afectar a un elemento y no, los demás no se van a ver afectados, mientras que la dependencia sí va a generar ese tipo de situación. Mantenibilidad. Se refiere a la capacidad de los sistemas para mantenerse en el tiempo. Y es que, como todo sistema, muchas veces se necesita darle mantenimiento para su funcionamiento. Y es por ello que la mantenibilidad es la capacidad que tenemos para que los sistemas que estemos utilizando, que estén operando, se puedan darle continuidad y mantener en funcionamiento en el tiempo. Bien. Leiber, ¿me escuchas, cierto? Bien. Perdí acá. Continúo. Ya. Sí, lo escucho, profe. Ah, ok, perfecto, Leiber. Eh, Quedamos en armonía. Armonía es la sincronización que van a existir entre los sistemas, entre los elementos de un sistema para poder funcionar. Es como el engranaje que existen entre los elementos para que puedan operar y no haya choque entre ellos. La armonía se trata de ser armonioso, de poder sincronizar los elementos para que funcione el sistema sin que exista fricción entre los elementos de un sistema. A un sistema armonioso, el engranaje de un reloj. Todos los elementos del engranaje del reloj están dispuestos de manera armónica, de forma de que el avance del minutero y de la hora sea efectiva. Objetivos. Lo estuvimos hablando. Todo sistema debe tener objetivos y tiene que ver con estar claramente definido el por qué, cuál es la razón de ser del funcionamiento de un sistema. Entonces, los sistemas tienen una razón de ser y ese es el objetivo. En este caso, nosotros como personas tenemos una razón de ser y aún más cada una de las personas de forma individual tiene una razón de ser. Para ustedes, por ejemplo, es formarse como profesionales para ser prósperos y tener una familia en el futuro. Entonces, de alguna manera, cada uno de nosotros tiene objetivos que nos llevan a activar el resto del sistema en búsqueda de esos objetivos. El caos. El caos es una condición que temporalmente puede afectar el funcionamiento de los sistemas. Y el caos mucha gente lo ve como algo malo. No necesariamente el caos es algo malo. ¿Por qué no es malo? No es que sea algo bueno estar viviendo en caos, no, sino que el caos a veces es conveniente porque generar un caos hace que los elementos del sistema
reflexionen sobre cómo está funcionando ese sistema y activen cambios que van a llevar a que el sistema mejore en el tiempo. Pero si yo no genero caos, me acostumbro a una relativa normalidad y pienso que así funciona todo el tiempo. Entonces, si no se genera caos, asumo que la manera en cómo estamos trabajando o viviendo es lo que realmente es normal. Y no, lo normal es tener una condición, digamos, armoniosa. Entonces, el caos es una condición que puede afectar el funcionamiento de los sistemas. Pudiéramos pensar que hoy día en Venezuela estamos en una situación donde si generáramos caos, donde fuese una situación muy difícil, más de lo que aún está, ese caos va a generar cambios para que en el futuro podamos estar en una situación normal. Metas. Las metas nos buscan establecer objetivos cuantificados. Entonces, la meta por mía o de ustedes pudiera ser, yo voy a probar teoría general de sistemas con una meta de 8 puntos, 9 puntos sobre la escala de 9. Es decir, establezco un número que puedo medir en el tiempo. Los operadores. Los operadores van en función de cómo se vinculan los elementos de un sistema y lo podemos ver de manera ejemplificante a nivel de las matemáticas. ¿Cuáles son los operadores normalmente que utilizamos? La suma, la resta, la multiplicación, la división. Entonces, un operador no es que eh, solamente son matemáticos, no, pueden haber otro tipo de operadores, pero un ejemplo de los operadores son los matemáticos que nos dicen cómo se relaciona un elemento con otro. Si le va a sumar, o le va a quitar, o lo va a dividir, o lo va a exponer, o lo va a multiplicar. Bien, ejemplo de los operadores, las funciones matemáticas. Fronteras lo estuvimos hablando un poco cuando hablamos de los límites. Y la frontera es separar lo que está fuera dentro de mi sistema. Y en este caso, las fronteras de un país. Optimizar. La optimización se refiere a buscar ser eficientes y eficaces. Es decir, la dualidad. Ser altamente productivos. Entonces, la optimización no es más que el proceso que voy a llevar a cabo para ser altamente productivo. Y como optimización puedo entender, digamos, qué acciones realizo para mejorar el funcionamiento del sistema. Algo así, han escuchado del tuning de carros. ¿Qué es un tuning de carro? ¿Qué pasa si yo quiero hacerle un tuning al carro para que sea más rápido? En este caso le coloco sistemas de combustión que mejoren el rendimiento del vehículo para que sea mucho más rápido. Entonces hago un proceso de optimización, que es tuning.